Xóchitl, se nos estaba yendo. Ya ven que les pasamos que el presidente dice, enójate con Claudia X González por el dedazo para imponer a Xóchitl, no conmigo. Y ya le respondió Sí. Santiago Krill, le dijo, Andrés, el enojado eres tú, no te confundas. Estás enojado porque la oposición le robó la conversación pública a tus corcholatas que solo despilfarran el dinero. Estás enojado porque le dimos un respiro de esperanza para cambiarle el rumbo al país. Estás enojado porque ya te vas, Andrés. Así le pone Santiago Krill. Y fíjate que estaba leyendo esto que le responde Krill y obedece a una columna de Carlos Loret de Mola que ayer estaba leyendo en esta revisión. Pues nosotros teníamos que leer de De todo, todo. no tenemos que decir, ay, estos no, pues tenemos que leer de todo para intentar llevarles la mejor información. Y justo la columna de Loret de Mola de ayer era eso, así de, es que López Obrador está desesperado porque se está hablando del método de la oposición de PRI, PAN y PRD para elegir candidato. Dije, pues sí, sí se está hablando, pero porque se les desmoronó, porque juntaron exconsejeros del INE para que les crearan su método, porque se están bajando todos, o sea, pero desde su perspectiva ha sido un éxito porque se está hablando de eso y se está, o está ocupando la agenda informativa, cuando, Caray. pues hay que decirle a Loret, si se está hablando de eso es porque fue un fracaso, Ujú. porque las mismas personas que estaban interesadas en participar en ese proceso están denunciando que era una farsa. Ujú. Entonces, ahorita también leo en ese sentido este tuit de Santiago Krill diciendo, estás enojado porque la agenda informativa está cubriendo a la oposición, pues también uno empieza a ver coincidencias en los discursos, en los argumentos, Ujú. como lo vimos para empezar a echar a andar a Xóchitl y ahora sí, para intentar justificar un cierto enojo del presidente. Pero no el método que están implementando ellos, pues es muy similar al método de Morena. O sea, también no es gran. Más unos foros por ahí, Ajá, ¿no? no, y Ujú. las firmas que tienen que recabar, o sea, son nada más ciertas cositas que le agregaron, pero ya el machote ya estaba armado por la parte del equipo de Morena y del grupo político Guinda, porque en realidad ellos no hicieron alguna idea o pusieron alguna idea que en verdad sustente que sea de ellos este proyecto. Que se les haya desmoronado también el mini INE, pues atiende a que ya estaba hecho ese proyecto, o sea, ellos también solamente le dijeron, sí, vamos a confirmar que no se tiene que llamar un candidato o precandidato, porque eso los va a meter en problemas con el INE, así como también lo hizo Morena, no se llama aspirante, candidato, precandidato, sino Coordinador. solo es el coordinador. Acá de este lado de la oposición es el responsable. Entonces creo que tratan desde este tipo de medios de comunicación exaltar y Ujú. decir, es que el método que nosotros estamos haciendo es un método democrático. Nosotros sí estamos consultando a la ciudadanía. Y ahora que dijiste ese tuit de Santiago Krill, recuerdo que ayer en la noche también vi un tuit de Alejandro Moreno Cárdenas diciendo, de este lado sí hay con qué. O sea, sí tenemos un proyecto interesante. Ya vimos ahora que se fueron a postular 3 candidatos. Qué jornada tan más larga nos aventamos de trabajo porque estamos recibiendo a 3 responsables que quieren ser parte de este movimiento y de este método con el cual vamos a elegir y la ciudadanía va a terminar eligiendo. Entonces, creo que más bien ellos están intentando colgar de algo que ya estaba armado. Y que se vieron obligados a hacer porque ya con un método abierto para elegir un candidato presidencial no podían ellos salir con que este es el elegido, Exacto. entonces se ven obligados a también hacer todo un proceso para elegir a su candidato. Y ya cerrando, me da mucha risa que dice Alejandro Moreno que Ya se en te el pasó PRI el sí hay tuit. con qué, pues ya ese PRD rojo, pues ¿con qué? ¿Con qué? Pero bueno, ahí está El el asunto. PRD El rojo. PRD rojo. Ya, Exacto. ya hay 2 PRDs aquí en este país. Nos seguimos porque ese es el capítulo Krill. Vámonos al capítulo Xóchitl Gálvez, que también es muy interesante, porque después del llanto y el coraje y el desgraciado presidente que lanza Santiago Krill, pues bueno, llegó Xóchitl Gálvez también a este evento. Y pues llegó con algunas cartulinas y mucho apoyo. De hecho, hay unos medios que señalan que ganó Xóchitl el aplausómetro frente a Krill,
Pero bueno, el grupo que acompañó a la senadora, en el que había principalmente mujeres, usó estampas y corazones de cartón con una X en el centro para mostrar su apoyo. En la sede del PAN, Gálvez agradeció el respaldo que ha tenido del expresidente Vicente Fox, quien desde hace años reconoció su trabajo en comunidades indígenas. Esto dijo Xóchitl, lo mismo que hizo con Krill, quien la invitó a competir por encabezar la alcaldía Miguel Hidalgo en 2015. Posteriormente, y aquí es donde se va poniendo interesante el análisis del discurso, como se dice, Xóchitl fue a la sede del PRI, donde también se tenía que registrar, ahí fue recibida, por Alejandro Moreno Cárdenas. Desde ahí afirmó que ella solo buscaba gobernar la Ciudad de México, pero el plan tuvo que cambiar. Y ella dice, solamente después de haberme parado afuera de Palacio Nacional para pedir mi derecho de réplica. Vamos a escucharla. Y yo al PRI, te tengo que confesar algo. Mi papá se murió priista. Nunca. Mi papá fue de esos hombres leales al partido. Yo fui más rebelde, pero él realmente creía en los principios de este partido. Yo trabajé con Óscar Mayorga, el papá de Nubia, que por cierto acaba de salir del PRI. Él fue un presidente municipal muy reconocido, que también yo creo que se va a morir priista. Es un hombre que amaba al PRI, que creció con el PRI. Y hay muchos mexicanos que lo que quieren es que se retomen los principios realmente de esa justicia para el campo, de esa justicia para los pueblos indígenas, de esa justicia social que hoy está lejos de existir. Todo esto empezó de una manera inesperada. Yo quería ser jefa de gobierno de la Ciudad de México. Yo había pedido una cita contigo para eso, para que el PRI me acompañara a la Ciudad de México. Tenía meses trabajando, era la mejor posicionada en las encuestas de la ciudad. Sigo siendo, yo creo. Tengo un plan de gobierno para la Ciudad de México que estaré dispuesto a entregárselo a quien decida encabezar esta contienda. Pero hubo algo que me movió el tapete. Cuando Palacio Nacional me cerró las puertas para ejercer mi derecho de réplica que me había otorgado un juez, no era un capricho, era un derecho el poder decir lo que yo sí había dicho en la Feria del Libro de Guadalajara. Y lo que yo había dicho en la Feria del Libro de Guadalajara era que los mexicanos merecían más. ¿Cómo se imagina el presidente que yo voy a querer quitar los programas sociales de los adultos mayores si la abuela María murió de 34 años tirada en un petate por falta de atención médica? ¿O cómo se imagina el presidente que yo podría quitar las becas Benito Juárez, que ojalá le llegaran a más jóvenes, porque hoy le llegan a muy pocos, si realmente yo de niña tenía que vender gelatinas en la plaza, como muchos niños de este país, para ayudar a su familia? ¿O cómo cree que pueda quitar el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro si gracias a una beca de la Facultad de Ingeniería yo pude dejar de ser telefonista donde me pagaban 2,500 pesos mensuales, entrar a esta beca, tener un apoyo y convertirme en una de las mejores ingenieras de este país? ¿Cómo voy a querer eso para millones de mexicanos? Lo que yo quiero, presidente, es que tengan más. ¿Cómo ven a Xóchitl Gálvez, quien pues sí, el día de ayer estuvo trasladándose por toda la Ciudad de México, yendo de sedes nacionales del PRI, del PAN se fue al PRI, del PRI luego se fue al PRD y ahí estuvo dando ciertos discursos, pero mientras ella estaba hablando en la sede del PAN, apenas cerca de 10 trabajadores de Acción Nacional se acercaron a escuchar el discurso de Gabriel Cuadri, quien se dedicó a criticar al gobierno federal. Dijo que él propone una administración que ponga interés en el medio ambiente, pero fue el único de los 3 aspirantes que habló sobre la posibilidad de no alcanzar las 150,000 firmas mínimas para representar al frente opositor. Sin embargo, con poca gente, pero allí estaba dando esta conferencia de prensa. Y pese a estar inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política en razón de género por comentarios contra la diputada María Clemente García, dijo que para él esto
no significa absolutamente nada. Incluso dijo que no había cometido ningún delito y lo único que hizo en aquel momento fue que en la Cámara de Diputados defendió a los niños y a las mujeres de la ideología transgénero, por los que para él esto no representa ninguna agresión. Simplemente dijo, es una ideología lo que estamos peleando ahora ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es que uno pueda criticar a cualquier ideología sin ningún tipo de coacción. Posteriormente de este registro, llegó el cuarto en entregar sus papeles para postularse, que fue el ex senador panista Jorge Luis Preciado. En este evento se señaló que lo mismo es el dedazo desde el poder que el dedazo empresarial. Su discurso lo escucharon militantes que estuvieron agitando banderas del partido y reconoció en ese momento a Marco Cortés como dirigente porque dijo, está cediendo la voz al pueblo. El poder que tiene el Comité Ejecutivo Nacional del partido para elegir a los aspirantes. Estos dos personajes fueron los que terminaron cerrando los registros el día de ayer. Como vimos, fue la parte de los panistas los que tuvieron este registro. Hoy viene Enrique de la Madrid a hacerlo. Esperemos más información para darle a conocer lo que está pasando allá en la sede del PRI. Todos los candidatos, como pues ellos lo han señalado, que obedecerán a un gobierno de coalición en caso de ganar, se han estado registrando tanto en el PRI como en el PAN como en el PRD. Y aquí también vale la pena resaltar, porque vale la pena escuchar y ya tener una idea clara de quiénes son estos personajes que se están registrando del lado de la oposición. Vamos a resaltar las palabras de Xóchitl Gálvez, porque ella llega a su registro en el PRD en su bici eléctrica y destaca que cuando fue candidata al gobierno del estado de Hidalgo en 2010, donde no gana, contiende bajo las siglas de PAN, PRD y PT y Convergencia, pues la estuvo acompañando Jesús Zambrano como su coordinador de campaña, le agradeció y dijo que pues no terminaron muy bien, pero que ya a estas alturas ya mejor se hacen amigos porque ella ya no tiene nada en contra del PRI, porque y dijo, ¿cómo estará de cabrona la 4T que nos tuvimos que juntar? Vamos a escucharla y creo que vale mucho la pena regresar a platicar sobre estas escenas que tenemos de políticos que hace algunos años despotricaban contra el partido en el que hoy se están registrando. Vamos a escuchar esta otra parte de otro discurso que da Xóchitl Gálvez. Y yo le estoy agradecida al PRD porque me acompañó en Hidalgo. Tú fuiste mi coordinador de campaña. Tú viviste, aunque ya no traigo frijón con el PRI, ya lo superamos. Fíjate cómo estará de cabrona la 4T que nos tuvimos que juntar. Tú viviste cómo empezamos en 6, 7 puntos y cómo en ese entonces solo nos dieron 6 semanas de campaña, acotaron los tiempos de campaña para que no pudiéramos crecer y cómo semana a semana, con la Xóchitl Señal, con los carteles, porque nuestra propaganda nos las tumbaron la primera semana, y cómo la gente empezó a creer en un sueño. Ese sueño que venía yo de construirlo desde la Comisión de los Pueblos Indígenas, donde tengo que reconocer que cuando yo le planteé a Vicente Fox que enviara los acuerdos a Andrés Larraín y me dijo que sí, dije, cabrón, ¿cómo? O sea, el PAN sí acepta que los acuerdos de Andrés vengan al Congreso y de ahí pues recorrí este país por sus entrañas, conozco México como pocos políticos lo conocen. He estado en la Alta Tarahumara, en la Baja Tarahumara, he estado en la Seri, he estado en la Huirrárica, en la Tepehuana, en la Cora, he estado en la Lacandona, he estado en la zona Maya, he estado en la zona Náhuatl de Veracruz, la de la montaña de Guerrero. O sea, recorrí el país con muchísima pasión y cuando lo recorrí me di cuenta de lo mucho que hacía falta en los estados, en mi estado de Hidalgo. Y fue una gran experiencia, jefe Zambrano, haber compartido contigo y con el PRD ese sueño de transformar Hidalgo. Yo, aunque me digan que hoy gobierna Morena, la neta es que eran los del PRI que se fueron a Morena, digo, que no se hagan muchas ilusiones. O sea, el Morena se llenó de muchos del PRI y ahora dicen que nosotros somos los que nos juntamos con ellos. Entonces, la verdad de las cosas es que yo creo que lo que hay que poner en la agenda son las cosas importantes.
¿Qué tal lo que dice Xochitl Gálvez? Decía acá un comentario en el chat de Café y Noticias, pero ¿por qué tan grosera? ¿Pero por qué con ese discurso? ¿Y por qué tan pelada? Dice María Mendoza Cervantes. Ha adoptado Xochitl Gálvez y en específico en este discurso que dio en las instalaciones del PRD, se mostró ya así como de ya me cansé, ya voy a hablar como normalmente quiero hablar y como también pretendo simpatizar con la gente, con los chavos de hoy también, que es a través de esta manera de expresarse que ya últimamente lo está haciendo mucho Xochitl Gálvez, denostando a las personas, pero también diciendo y hablando con este tipo de groserías. Y ahora recordaba lo que se vivió cuando fue la elección en Hidalgo, que dijo que era la banderada del PRD y que trabajó de la mano con Jesús Zambrano, y de esta forma pues ya todo esto está superado porque ahora las tres fuerzas ya están unidas. Sí, fíjense, en la mañana arrancamos con el tema de Adolfo Gil, que decíamos que sí se puede llevar una vida con congruencia, ya que decides dedicarte a la política y dedicándote a lo que sea. En la vida uno puede ser congruente porque tenemos muchos ejemplos de personas con congruencia, que llega un momento en el que pueden tener éxito, reconocimiento o no, y no pasa nada, uno puede seguir siendo congruente. O sea, esto de Xochitl Gálvez cancela a la Xochitl Gálvez del pasado en automático. O sea, tenemos una mujer que habló pestes del PRI y ahorita diciendo, pues es que tenemos que ir juntos. Nos habla de cómo son flexibles en cuanto a los principios y en cuanto a la ideología. Escucharla decir una grosería, pues para ellos puede ser irreverente porque se manejan en esa doble cara permanente, pero una grosería ahorita ya nadie nos impacta, nos dice, ay no, mira, así es pueblo. No, 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 o sea, una grosería termina siendo ya irrelevante, pero también te muestra cómo malentendieron este consejo de escuchen a la gente, porque lo que entendieron fue, ¿quién puede adoptar más fácil el disfraz de ser de pueblo con lo que ellos entienden de pueblo? Que es que alguien diga groserías, que alguien hable de manera dicharachera, ¿no? O sea, que hable como habla cualquier persona, pues no. O sea, al final de cuentas, eso es lo que entendieron del consejo de escuchen a la gente, hablen con la gente, vayan a los pueblos. Pues escogieron esto, alguien que pueda también jalarse el discurso de los programas sociales, jalarse el discurso de la defensa de los pueblos indígenas, pues alguien acomodaticio, tan acomodaticio que hoy va con el PRD, va con el PRI, aunque ayer los odiaba, aunque ayer pues luchó en contra de esos partidos, pues flexibles. Me dicen que me veo muy educada diciéndoles flexibles, pero pues ustedes pongan el adjetivo. A ver, ayúdenos ahí. Sí, porque además yo creo que ellos entienden esta parte del pueblo como queriendo agregar este tipo de discursos de estoy enojada con la sociedad, estoy enojada con los políticos, estoy enojada con todos, entonces se merecen una grosería. Y a partir de eso es que empiezan con estos discursos que sí, algunos ya definitivamente no nos escandaliza, pero para ellos sí, porque tienen una cultura muy arraigada y una ideología que hay que ser respetuosos, que hay que ser y manejarse rectos, que hay que trabajar siempre pensando en no decir groserías, no decir esto, no decir aquello, porque te van a castigar y el castigo es grande. Entonces O es ellas, naco. o es naco, exacto. Entonces se ven las groserías impuestas. Se ve, ahorita también decían, es que hay algunos que se escuchan más bonitas que a otros. Pues sí, porque definitivamente son impuestas, ¿no? O sea, no es su discurso, no es la manera como normalmente ellos hablan. Entonces, no saben en qué momento utilizar una grosería, no saben en qué momento cae bien cuando llega un discurso de este tipo. Sin embargo, eso es lo que se busca, eso es lo que quieren. Tres pensamientos muy distintos. También arrancamos presentándoles lo que va a hacer ahora José Ángel Gurría, que es este proyecto en el cual sí dicen que es complejo y entiendo la complejidad porque son tres mentes distintas. En algún punto fueron polos opuestos, Y izquierda y muchos derecha. intereses. Exacto, y demasiados intereses. Entonces, ¿cómo conciliar a estos tres partidos? Es algo en lo cual se va a concentrar ahora José Ángel Gurría, un proyecto que va a empezar a trabajar, dice él, para 2024, el plan de gobierno 2024-2030, mientras Xochitl Gálvez sigue utilizando ahora la X, porque esta es la Xochitl señal. Ayer la bautizó. Dijo, quiero que todos utilicemos la Xochitl señal, que es una Ay, no, X yo cuando no. la veía.
X.